Biblias en Apocalipsis capítulo 12. Continuamos con este capítulo que comenzamos la semana pasada y en esta mañana venimos con el título El reino de Dios. El reino de Dios. Y vamos a leer los del versículo 5 en adelante, hacer algunos comentarios a rasgos generales acerca de todo este capítulo y después enfocarnos. Queremos hacer una pausa. Como si ustedes han visto, hemos hecho algunas pausas en ciertas imágenes y conceptos en el Apocalipsis que son importantes para poder entender lo que está pasando. Y vamos a hacer esta pausa con el concepto o el tema del reino de Dios. Pero leamos una vez más este pasaje. Apocalipsis 12, comenzando en el 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La semana pasada hablamos de la historia de la mujer. ¿Recuerdan? Esa mujer, esa señal en el cielo, de los versículos 1 y 2. Una mujer encinta con dolores de alumbramiento. Y aquí vemos que esta mujer da a luz un hijo varón. ¿Recuerdan la historia de la mujer? Dijimos que ella representa a los hijos de Dios, a los hijos de la promesa a través de su simiente. La historia de la mujer, decíamos, tiene
estas fases o momentos en su historia. Número uno, la formación de una nación, la nación de Israel. De esa nación habría una línea, una descendencia que traería a este hijo varón prometido o a la simiente. Y a través de esta simiente, a través de la llegada de este hijo varón y su reino, se unirían a la historia de la mujer muchos otros descendientes de todas las naciones. Estos son todos los hijos de la promesa. Esta es la historia de la mujer. Los hijos de Dios, los hijos de la promesa, los hijos del reino, gracias a la simiente que viene de su seno, hablando de la encarnación del Hijo eterno, el Emmanuel, el Dios con nosotros. En este conflicto con el dragón, vemos en este pasaje que el hijo de la mujer, esta simiente, es victorioso y se convierte entonces en el rey que inaugura el reino de Dios. Lo vemos en el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Ella, alguien puede decir, oh, ¿quién? Fue la Virgen María, ¿verdad? Si ella fue la que dio a luz. Pero en realidad, más para terminar y volver el domingo que viene, es enfocarnos en este tema del reino de Dios, para poder comprender en qué etapa redentora estamos, en qué posición nos encontramos, cuál es nuestra historia ahora, qué está sucediendo. Primero, la promesa del reino. Y vayamos a un pasaje que pronto van a estudiar en la escuela dominical, que tiene que ver con el pacto davídico, que es donde se promete un rey y un reino eterno. Está en 2 de Samuel capítulo 7. Ahí en 2 de Samuel capítulo 7. Si ustedes se fijan, lo que va haciendo la Biblia en el Antiguo Testamento es que va abriendo progresivamente la revelación. ¿La revelación de qué? Ahora que vemos este concepto y tema, podemos decir la revelación del reino de Dios. Segunda de Samuel capítulo 7. Desde la promesa en el Génesis, la simiente de la mujer, el hijo de la mujer, aplastará, destruirá la cabeza de la serpiente. Ahora, a lo largo del resto de la historia, se va abriendo progresivamente la revelación de que ese hijo sería el hijo rey. Es el hijo que establecería el dominio de Dios en el ámbito global de Dios, junto al pueblo de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7. Y qué interesante cómo Dios hace las cosas en sus momentos perfectos y donde encaja, ¿verdad?, esta palabra y esta promesa pactual del pacto davídico, porque es una promesa al rey David y a su descendencia. El rey David fue aquel rey conforme al corazón de Dios, a diferencia de Saúl, que había traído victoria al pueblo de Israel, había derrotado a los enemigos, se había sometido a Dios, amaba a Dios. No era perfecto por ninguna, ¿verdad? No podemos nunca decir eso, pero ciertamente era un hombre que amaba a Dios, era un hijo de Dios. Y cuando trae estas victorias y le trae descanso al pueblo, David planeaba entonces construirle una casa a Dios, un templo. Ese es el contexto de donde vienen estas palabras de Dios a David. Vean lo que el Señor le dice. Comenzando en el 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, Israel, y a ti, discúlpame, vamos a tomarlo desde el versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio.
Desde el día, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, Israel. La historia del pueblo de Israel ha sido una donde Israel, en espera de ese libertador, de ese rey, es continuamente afligido por enemigos. Afligido por enemigos por causa de su pecado. Vemos allá en los jueces que se repite la palabra que no había rey en Israel. No había juez, no había caudillo, y cada uno hacía como le parecía bien a sus propios ojos. Eso es un estribillo en el libro de los jueces, ¿verdad? Estaban sin guianza, estaban sin rey, estaban sin libertador, cada uno haciendo como le daba la gana, como diríamos. Dice: y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Una de las cosas que vemos con respecto a Dios es que Él nunca pidió necesariamente que le hicieran una casa. Porque Él dice que la tierra es su estrado, ¿verdad? Y el cielo es su trono. Pero que Él es el que le va a hacer una casa a David. Y por casa entiéndase no simplemente una casa, ¿verdad?, de vivienda, sino entiéndase que le va a dar un linaje, una descendencia que lo va a establecer. Yo te voy a dar un linaje, David. Yo te voy a establecer. Y cuando tus días sean cumplidos, versículo 12, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esto tiene, como las promesas en el Antiguo Testamento y las profecías, tienen un horizonte inmediato o un cumplimiento cercano. ¿Dónde iba a hacerse ese cumplimiento? En el hijo de David, que fue Salomón. Yo voy a levantarte un hijo, lo voy a establecer en el trono, voy a hacer su trono firme. Voy a establecer y afirmar su reino. Pero las promesas del Antiguo Testamento, aquí es donde está la clave, el secreto de la interpretación bíblica, que las promesas del Antiguo Testamento, en este caso que tienen que ver con el reino, pero todas las promesas se le puede aplicar el mismo mecanismo, tienen un cumplimiento cercano, inmediato, pero tiene un carácter progresivo para poder llegar a un pacto final con el que las promesas de Dios se cumplen de una manera final, de una manera eterna y de una manera universal. ¿Y a dónde es al pacto que Dios nos quiere llevar con toda esta historia y revelación progresiva de su reino? ¿Cuál es ese pacto? El pacto de gracia, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que va a ser como va a terminar el curso, ¿verdad?, que ustedes están estudiando en la escuela dominical. Todos los pactos del Antiguo Testamento, que son los tratos de Dios con juramento y con evidencia confirmatoria de que Dios tiene un plan y un propósito con su pueblo, Dios lo está revelando progresivamente para apuntar, para anunciar. En este caso, con respecto a David, que va a establecer un reino, y ese reino finalmente viene de la descendencia del linaje de David, pero será el reino ¿de quién? En otras palabras, la expectativa profética del pueblo de Israel era una expectativa mesiánica. ¿Quién será esta simiente? ¿Quién será este ungido? ¿Quién será el hijo de David? ¿Quién será el rey que libertará a Israel y a su pueblo de sus enemigos? Seguimos en este pacto davídico viendo que se llena más la figura. Con el pacto davídico progresivamente se va abriendo a través de los pactos. El pacto con Noé, el pacto abrámico va llenando la figura. Y finalmente el pacto mosaico tiene sus propias características y trato con el pueblo. Y finalmente el pacto davídico trae esa realidad
de que va a ser un rey, de que va a proceder del linaje de David. ¿Y qué va a suceder? Dice, yo le seré, versículo 4, a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esto sucedió inmediatamente con Salomón. Salomón terminó haciendo el bien o el mal. ¿Qué hizo? El mal. Hizo el mal. Hizo el mal. Vemos la historia triste de Salomón después de que en Salomón, y esto está contemplado en anales de la historia, el reino de Israel en su mayor esplendor fue bajo el reinado salomónico. Está contenido, ¿verdad?, en testimonios de la historia. Conocido a los reyes, ¿verdad?, de la comarca, a los reyes de la región allí del mar, conocido en África, el asombro por la gloria del reino de Israel, de Salomón. Pero Salomón se corrompe y termina corrompiéndose con mujeres extrañas, extranjeras, y termina, ¿verdad?, permitiendo la adoración a otros dioses y la idolatría en Israel. Y la palabra de Dios con la promesa de David ciertamente involucraba un aspecto de obediencia. Eso lo vemos en diferentes momentos donde se continúa hablando de este pacto, que los reyes tenían que obedecer para mantener esta línea, para mantener esta paz, esta prosperidad, esta bendición a la nación. El rey tenía que ser íntegro, el rey tenía que obedecer. Pero la historia iba a ser que no obedecerían. Así como la ley, ¿recuerdan?, testificaba contra el pueblo de Israel. El llamado a un rey íntegro, conforme al corazón de Dios, fidedigno, que cumpliera los estatutos de Dios y gobernara con justicia, también estaba allí testificando contra el pueblo que ese rey no ha llegado. A David se le promete que es un hijo, pero Salomón no pudo cumplirlo. Y el reino es quitado después del hijo de Salomón, de Rehoboam. Conocen la historia, ¿verdad? Se divide el reino, un reino rival en Israel, que es las 10 tribus del norte. Allí se corrompe la adoración a Jehová, levantan altares rivales, un nuevo templo, etcétera, de adoración. Se queda en el sur el reino de Judá y la tribu de Benjamín. Y finalmente todos los reyes del norte se corrompen. No hay ninguno bueno. Y en el sur son contados con los dedos de una mano algunos que fueron fieles. Pero finalmente lo que Dios había dicho es que iba a venir azote si cometían iniquidad con las varas de los hombres. Esto estaba ya profetizado. Ellos serían conquistados por otros reinos. Y así son conquistados en el norte bajo Asiria, en el sur a Babilonia. ¿Cómo continúa la historia? ¿Qué va a suceder entonces? En otras palabras, ellos siguen esperando un rey. Siguen esperando a este hijo rey que va a liberar. Es la expectativa mesiánica en Israel. Aún hoy todavía lo están esperando, ¿verdad? Perdieron su visitación, pero en este momento estaba este pacto que mira cómo hablaba después. Estaba el aspecto de la obediencia, pero también estaba el aspecto final de la misericordia. Versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él, de este hijo, de esta descendencia, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Por esta misericordia Dios va a hacer algo. Versículo 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. ¿Se fijan, hermanos? Esto es lo que leímos en el Salmo 110 cuando abrimos, ¿verdad? Cuando abrimos hoy el culto. Es lo que leemos especialmente en un tiempo en el calendario del año, en Isaías capítulo 9. ¿A quién se refiere
¿A través de qué descendencia se hará estable el reino? ¿Cómo es que este reino encontrará afirmación y se cumplirá? ¿Cómo llegará? ¿A través de quién llegará el reino al pueblo? Isaías 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, comenzando en el 6, dice: porque un niño nos es nacido. ¿Se fijan, hermanos, cómo Apocalipsis recoge toda la historia, la recapitula, para poder mostrarle al pueblo de las edades de la iglesia: esta es vuestra historia, esta es vuestra victoria? Entiendan que aunque están en una contienda, el reino de Dios ha llegado, porque la mujer dio a luz al hijo. El hijo venció y ascendió a los cielos y reina. ¿Quién es este hijo? Un niño nos es nacido. El niño. Pero ¿quién es este niño? Hijo nos es dado. Me llama la atención esta distinción. El niño nace, pero el hijo es dado. Porque el hijo es eterno. El Hijo de Dios no nace. El Hijo de Dios siempre ha existido. Es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo unigénito del Padre, que siempre ha estado junto a Dios y en el seno del Padre. Pero se hizo carne, nació allí en Belén. Hijo nos es dado. Y ahora vemos sus atributos. ¿Quién es Él? ¿Qué va a ser? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, el pueblo y el remanente espiritual, la mujer antiguo testamentaria que esperaba la promesa, ¿cómo creen ustedes, verdad, que acogerían esto? Imagínense, remóntense usted atrás, verdad, 700 años antes de Cristo, conociendo la historia de lo que está pasando en el reino. No puede haber sido Salomón. No puede haber sido Rehoboam. No, tampoco fue este rey. Es un niño que nacerá, un hijo que será dado. Hay un reino y será de la descendencia de David. ¿Se fijan? Allí Dios mantiene las expectativas de este rey. Y la palabra profética toma esto y profundiza aún más. Y nos da sabiduría y misterio que iba a ser finalmente revelado cuando vamos a Daniel. Cuando vamos a Daniel, al profeta Daniel, después del exilio, después de varas y de azotes a este pueblo, que continúa en expectativa, en esperanza, porque aunque Dios castigaba al pueblo, mantenía la palabra de misericordia y de esperanza viva a él, que era la expectativa de este rey hijo que vendría un día. Y ahí en Daniel, después que Daniel en el capítulo 7 recibe la visión de los reinos que se sucederían, reinos que conquistarían a Israel, reinos que profanarían la nación y todo lo sagrado, etcétera. Sin embargo, esta promesa de misericordia, de la victoria de un rey, se abre. Ahí en el versículo 13 y 14 de Daniel 7 dice: después de la visión de las fieras, de las bestias, del cuerno, de la lucha de la mujer en el Antiguo Testamento con Satanás, el Señor va avanzando la revelación profética y la historia de la redención, y le dice al pueblo del Antiguo Testamento lo que va a suceder después. En otras palabras, le anuncia al pueblo del Antiguo Testamento la llegada del Mesías y la inauguración del reino de Dios. ¿Cómo lo hace? Vean estos dos versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre,
que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El anciano de días es esa expresión que se utiliza para el Padre, para el trono de los cielos y la presencia de Jehová allí. Pero dice que uno como un hijo de hombre. Y el pueblo que espera sabe esta designación. ¿Recuerdan? Hijo de hombre, hijo de David. ¿Recuerdan aquel ciego que clamó en el camino? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él sabía, conocía la Biblia. No importa cuál sea nuestra condición económica, social, de salud, las limitaciones que tengamos, si conocemos al Dios que adoramos, si entendemos las sagradas escrituras, si conocemos el plan, los propósitos de Dios y vemos nuestro lugar en ella, somos un pueblo bendecidos. Y un pueblo que perseverará, que luchará, que encontrará triunfo a lo largo del desierto. Como dice el Salmo, irán en peregrinaje, pero tornarán el desierto ¿en qué? En manantiales. En el peregrinaje de Baca, por el desierto, el Señor abrevará a su pueblo, el Señor nos pastoreará. ¿Por qué? Porque allí al trono, se fijan, esta no es la venida de Cristo en su segunda venida. No, hay otra llegada o venida de Cristo. ¿Cuál es? Es el ascenso de Cristo, su resurrección en gloria y su ascensión y llegada al anciano de días. Es su entrada en el tabernáculo celestial a tomar de parte del Padre su autoridad real y a gobernar desde su trono en los cielos sobre la tierra para los planes y los propósitos eternos de establecer el reino de Dios y desplegarlo en el mundo. Ese es el momento donde nos encontramos ahora. Es el momento profetizado aquí en Daniel. Dice: venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día. Esta es la ascensión de Cristo al trono celestial. Y le hicieron acercarse delante. ¿Quién es el que tiene este privilegio? Aquel cuando vieron en Apocalipsis que nadie podía abrir los sellos para poder llevar a cabo los cumplimientos y los decretos de Dios en el resto de la historia que tienen que ver con su reino. Pero se halló a uno digno, del cual cantamos y adoramos todos los domingos. Digno, Él es digno de abrir los sellos, de cumplir los propósitos de Dios, de consumar la historia del reino de Dios. Le hicieron acercarse delante de Él, el príncipe, el hijo. El Señor dijo a mi Señor, dice David. ¿Qué declaración es esta en ese salmo? El Señor dijo a mi Señor. En otra palabra, el anciano de días le dijo al Hijo del Hombre, al Hijo encarnado, resucitado y glorificado: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos los enemigos por estrado de tus pies. La iglesia necesita entender esto. Y le fue dado, versículo 14 terminamos, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Se fijan, hermanos? Esto es lo que vemos en Apocalipsis, al Cordero exaltado, siendo alabado, siendo glorificado. Él se ha sentado en el trono, Él reina, Él está reinando para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Este es el despliegue global y universal del reino a los gentiles. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Oh, hermanos, cuando somos armados de esta visión, nosotros podemos entonces, como vamos a ver el domingo que viene, entender, no se lo pierdan el domingo que viene, entender, ya vemos qué reino es el reino de su Hijo.
¿Cuándo fue inaugurado? Con la ascensión del Señor, habiendo terminado su obra en la tierra. Pero ¿cuál es la naturaleza de este reino? ¿Y cómo se despliega este reino? ¿Y cuál será su consumación? Continuaremos hablando de esto en este capítulo y a través del estudio de Apocalipsis. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros y les vayamos y seamos testigos de este reino. Amén.